Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Después de muchas especulaciones y una gran cantidad de preguntas sobre si entraban o no entraban, ya la misma manera de oficializar de parte del gobierno norteamericano a través del Departamento de Guerra, Pete Hegseth dijo que ya tienen la aprobación, el Comando Sur, de parte del comandante en jefe, el presidente Trump, para que las tropas entren a Venezuela. Y no lo niegan ni lo hacen a manera de amenaza. Más bien Estados Unidos le estuvo dando mucho tiempo a Nicolás Maduro para que negociara una salida pacífica, pero por el contrario, no quiso y puso a las Fuerzas Armadas en las costas, en las fronteras y por doquier con armamento pues un tanto obsoleto, que no tiene nada que hacer ante los bombarderos norteamericanos y el equipo que traen las fuerzas especiales que entrarían por tierra. Me ha tocado cubrir eventos bélicos en los que Estados Unidos ha estado presente. Y para aquellos que les gusta hablar mucho, déjenme y les explico. Estados Unidos tiene un proceso. Ellos no entran a un conflicto bélico así de buenas a primeras, no. Ellos estudian muchísimo a través de la Agencia Nacional de Inteligencia y otras dos agencias que se derivan sobre los aspectos del país sobre el cual van y si se justifican los motivos para una invasión o una intrusión que es diferente. Y, por ejemplo, hay aspectos que son importantes, demasiado importantes, que quizás usted y mucha gente no tengan a la mano. Venezuela es el único país, y no lo estoy leyendo, lo estudié hace muchos años, quizás no me acuerde de los detalles, un tiempo que me tocó colaborar como analista. Venezuela fue el país donde por primera vez Richard Nixon, como diputado o senador, fue lastimado de una pedrada en un evento. Entonces, eso hizo a Estados Unidos tener ciertos aspectos de seguridad más fuertes que los que se usan cuando un funcionario va a otro país, que no sea pues los Estados Unidos, un funcionario norteamericano. De la misma manera, Venezuela es el país donde se intentó hacer el primer reactor nuclear para generar energía. Proyecto curioso porque cuando entró el auge petrolero, ya nunca entró lo que era la parte de tratar el uranio para hacer esa planta funcionar. Como que alguien les dijo, oigan, venezolanos, espérense,
ustedes no necesitan trabajar con uranio. Si ustedes son entre el primero y el segundo país con más reservas petroleras en el mundo. Entonces se dejó por completo ese concepto. Y posteriormente, Venezuela ha sido utilizado desde la llegada de Chávez a la fuerza, al poder, porque llegó de una manera forzada. Recuerden que primero intentó un golpe de Estado fallido y luego ya trató de participar en elecciones. A Hugo Chávez le costó trabajo porque había estado Carlos Andrés Pérez y otro grupo de gente, pues que realmente eran políticos de carrera y que sabían a lo que estaban haciendo en el momento de gobernar. De hecho, cuando llegó Carlos Andrés Pérez por la última ocasión a gobernar, los venezolanos esperaban ese Carlos Andrés Pérez de los años 80, en que Venezuela tuvo un auge petrolero de fama mundial y que logró poner a Venezuela en una posición económica bastante decorosa. Venezuela tenía un nivel de vida bastante acelerado para sus tiempos, pese a ser un país sudamericano, como lo tuvo Argentina. Y así ha pasado con las naciones de Latinoamérica, que llegan ahí los tiranos, los narcodictadores, y se acabó el país. Ahora, sin especular, las cadenas norteamericanas esta noche informaron que ya está el plan trazado para que entren las tropas. Y Donald Trump, como aún añora, no este año, sino el próximo, ser todavía, cuando menos, un nominado al Premio Nobel de la Paz, pues quiere hacer una acción que no sea violenta. O sea, sí entran las tropas y ponen en control al país. Agarran a Maduro y se lo llevan para que rinda cuentas ante una corte federal de los Estados Unidos, donde incluso hay cargos por aquellos venezolanos del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles que golpearon policías en Manhattan, en Nueva York. No hace mucho tiempo, tendrá menos de 2 años. Otros entraron a saquear tiendas, otros entraron con rifles en Aurora, Colorado, a extorsionar a vecinos de un complejo de apartamentos. Gracias a que Donald Trump llegó a la presidencia bajo la promesa de restaurar un sistema de ley y orden, las situaciones se fueron calmando y Estados Unidos ahora es más seguro bajo la administración Trump, y viene otro esquema de seguridad, que es que ya llega el portaaviones más grande de la Armada de Estados Unidos, el Gerald L. Ford, y además una gran cantidad de equipo de artillería, de aire y de mar. Cuando entran es cuestión de horas. Ya los canales norteamericanos entrevistaron esta tarde a Pete Hegseth y dijo que la aprobación de Donald Trump está dada. Y vamos a ver qué sucede. De inmediato empezaron los demócratas a acusar que quería ganar atención. Los demócratas se sienten traicionados porque 7 senadores demócratas o legisladores demócratas apoyaron a Donald Trump
para reabrir el gobierno y ya está empezando a tener sus operaciones de una manera secuencial y organizada. Pero todo esto conlleva un costo político. Yo, por ejemplo, veo cada vez que Donald Trump hace algo bien, le sacan los demócratas el caso de Epstein, aquel hombre que se dedicaba a reclutar jovencitas para hacer fiestas para personalidades del mundo de la política y de los negocios. Y están las fotos donde el mismo Trump con su esposa están con Epstein en una reunión. También fueron los Clinton, también llegó a ir Bill Gates, una infinidad de gente, pero de nadie hablan y a nadie atacan, solamente a Donald Trump, que porque hubo un intercambio de mensajes de felicitación cuando Epstein cumplió años, cuando Trump lo visitaba. Y lo que hizo más difícil la situación es que una jovencita que trabajaba en el destino turístico de Donald Trump en la Florida, en Mar-a-Lago, supuestamente Epstein y Trump la reclutaron para que diera masajes y cosas así, cosas que no están probadas, pero las están utilizando para atacar a Donald Trump de una manera despiadada. ¿Por qué? Porque la pobre joven se suicidó luego de escribir un libro en el que no acusa directamente a Donald Trump, pero todo hace ver que aparentemente Donald Trump tuvo que ver con ella. Y a Donald Trump lo tienen asoleado con las declaraciones, siendo que fue el mismo Donald Trump quien dijo en su campaña que se liberaran los archivos del caso Epstein. Epstein apareció suicidado, ahorcado en su celda, en una prisión, donde purgaba la pena por andar vendiendo jóvenes en el mercado del sexo. Pero yo realmente no compro esas situaciones porque cuando yo veo a un hombre del tamaño de los negocios de Donald Trump con su esposa atendiendo una reunión con este señor Epstein, y creo que por un lado estaban los Clinton, una u otra personalidad ahí en las fotos, ni las quise ver en detalle. Yo no creo que Donald Trump le hubiera dicho a su esposa, Melania, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a ir a darme una vuelta con una chica de 16 o 17 años. Por favor, es risible. Y que si fue varias veces, que si no fue. Donald Trump siempre se ha caracterizado por ser pues un hombre muy querendón con las mujeres. Y las veces que estaba soltero entre su primer divorcio y la segunda boda, pues era obvio que se daba sus escapaditas por ahí. Pero pues no hay pruebas de que le haya hecho daño a alguien, honestamente. Yo más bien creo que es el uso del recurso político contra Donald Trump. Ahora ya salió alguien a decir, no, anunció que va a invadir Venezuela para sacudirse las acusaciones del caso Epstein. No lo creo. Venezuela tiene un verdadero dictador, peor que cualquier otro político, que han hecho muchísimo daño, no solamente a Venezuela y a su gente, sino también a los Estados Unidos, a Canadá y a gran parte de Europa. Por tanto, en cualquier momento se espera
que con una estrategia de afectar lo menos posible al pueblo venezolano, entren las tropas norteamericanas. De hecho, tengo entendido que el reporte de inteligencia dice que hay orden de no disparar, solo protegerse. Solo si le disparan a las tropas, ellos van a responder, tanto a nivel aire como a nivel tierra. Pero si no los atacan y no les disparan, solamente los van a neutralizar, a desarmar y a continuar el peinado del territorio hasta encontrar a Nicolás Maduro, que ya está ubicado, sacarlo del país, pero se quedan las tropas para evitar revueltas y hacer que llegue el presidente electo a Miraflores a tomar el poder. De esa manera se constituye ya el gobierno. Y también tengo entendido que en el plan, pues estamos aquí a unos días, son las 10 de la noche con 9 minutos en Atlanta, Georgia, estamos en vivo de este jueves, noviembre 13. Y lo que tengo entendido es que liberan de su escondite, no está presa, a María Corina Machado, y dependiendo del ambiente de seguridad de Caracas, se hace oficial la caída de Maduro, se hace oficial la toma de gobierno del nuevo presidente y María Corina Machado pues ya estaría a casi un mes de recibir el Premio Nobel de la Paz, lo cual me da mucho gusto y lo aplaudo por María Corina. Siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. En México nos hace falta una María Corina Machado, porque con todo respeto, pues tenemos de congresistas mujeres que no entienden el Estado de Derecho mexicano y pues solamente se han dedicado a vedetearse y no han legislado con actas, constituyendo y reforzando las denuncias que la misma Constitución apoya y fortalece en el manejo del Estado legislativo de la nación para poder sacar y procesar a una serie de criminales que hay en todos los niveles del narcomorenato. Pero tengo entendido que esos barcos se van a quedar en el Caribe porque llevan una lista de narcodictadores. O sea, Nicolás Maduro es la primera pieza del ajedrez, o más bien del dominó, del efecto dominó, para que empiecen a caer todos. Porque Donald Trump sabe que si deja uno vivo, es como el cáncer. Si dejan una pizquita dentro del organismo, se vuelve a cundir. Por eso hacen la cirugía para extirpar, por eso hacen las radiaciones y las quimioterapias, para que no quede nada, apreciados amigos de la audiencia. Y la inteligencia norteamericana tiene considerada la detención ya oficial, pero no lo hacen público, del narcopresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, porque el gobierno de México está dentro de su peor estado de ingobernabilidad. Bueno, dicen que está dentro de ese estado desde hace 7 años, pero Donald Trump no quiere continuar con el TEMEC si esta situación no se resuelve primero. Ya está
sitiado el Palacio de Gobierno porque el sábado y domingo habrá protestas contra el gobierno no de solamente de Claudia Sheinbaum, sino la narcodictadura Sheinbaum López Obrador. Y esto apenas empieza. La caída de Nicolás Maduro va a tener un efecto muy grande en todos los países de la región, llámense México, Nicaragua, Cuba. Ecuador está cambiando, pero ahí también había mucha gente de los carteles. Vamos a ver cuál sería la siguiente fase del plan. Pero de acuerdo a las palabras de Hegseth, ya en cualquier momento van por el peor narcodictador que ha tenido Latinoamérica. Y le sigue López Obrador. Veamos los videos. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Ya en los medios americanos se maneja la versión, pues, de que Estados Unidos, después de que Pete Hegseth dijo que ya tiene la estrategia para entrar a territorio venezolano y que ya los instrumentos de artillería, aire, agua están en la región, pues se espera en esta operación llamada por el mismo Pentágono, por el Comando Sur, como Southern Spear, algo así que significa como lanza del sur o lanza para el sur, pues ya dicen los expertos que Estados Unidos tiene completamente confirmado, ya que está comprobado por declaraciones en cortes norteamericanos que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son los dirigentes del cartel de los soles y el cartel del tren de Aragua. Mientras, al ver la operación Punta de Lanza, o más bien Lanza del Sur, Southern Spear, anunciada hace unas horas por el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, pues ya el gobierno de Venezuela moviliza a la población y esta movilización pues está un poco rara porque políticamente hablando, el vecino Gustavo Petro, que ofrecía ayuda militar y guerrilleros a su amigo Nicolás Maduro, ahora más bien como que se desdice y dice que esta guerra pues es algo de Venezuela y Estados Unidos y él ya no quiere aparecer dentro de esta situación política. Sin embargo, pues ustedes saben que también Estados Unidos cortó relaciones diplomáticas de manera abrupta por parte de Donald Trump con Gustavo Petro, luego que al salir de Naciones Unidas, de la 80ª Asamblea de la ONU, Gustavo Petro se pusiera a decir a los soldados americanos que no obedecieran a Donald Trump. Pero Petro y Maduro son amigos, son colegas y no hay que creerles a ninguno de los dos. Básicamente esa es la postura de Donald Trump ante esta situación, ya que ve en pocas palabras, como decimos, que los dos son de la misma calaña y el ingreso de las tropas es inminente al territorio venezolano y de repente, para como es Donald Trump, que cada día da decisiones nuevas, pudiese también afectar
a la región de Colombia. Y pues ya se ve que todos los días siguen Estados Unidos explotando lanchas que aparentemente, muchas ya está comprobado, transportan drogas, tanto en el Caribe como también en el Océano Pacífico. Y Peter Hegseth dijo que si quieren que Estados Unidos detenga esos ataques, entonces que detengan el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos por medio de estas lanchas rápidas. Continuaremos informando y vean cómo era Venezuela no hace muchos años. Era una potencia en Sudamérica. Caracas, the swinging city of Venezuela. Unos la llamaban el millonario de América, otros la Venezuela Saudita. Altos y modernos edificios, enormes autopistas, hoteles de primera en un paraíso tropical, el mayor consumidor de whisky del mundo. La crisis actual de Venezuela no solo es dramática porque la gente sufre hiperinflación, escasez y pobreza. También es dramática porque los venezolanos supieron vivir entre riqueza. Éramos ricos y no lo sabíamos. Ese es uno de los dichos que se recuerda de la época. Una época que también dejó el famoso "está barato y dame dos", que revelaba un gran poder adquisitivo que, como veremos, era de alguna manera ficticio. Entonces, ¿cuán rica fue realmente Venezuela? Aunque Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo desde los años 30, en la primera mitad del siglo XX la industria estaba en manos de empresas extranjeras y los gobiernos venezolanos se mantuvieron ocupados en toda clase de crisis políticas. Pero desde 1958, cuando cayó el régimen militar de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela vivió quizá las 3 mejores décadas de su historia. Entre el 59 y el 83, el desempleo se mantuvo estable alrededor del 10%. Se creció un promedio anual de 4.3% y los precios no subieron como en otros países latinoamericanos azotados por la inflación. La moneda local, el bolívar, era estable y permitía a los venezolanos salir del país, casi siempre con destino a Miami, para gozar de las últimas tendencias del consumo global. Entre el 60 y el 80, el poder adquisitivo de los venezolanos estuvo muy por encima del de los latinoamericanos. El gobierno militar pérez jimenista estuvo marcado por las violaciones a los derechos humanos, las torturas y los encarcelamientos arbitrarios de los disidentes. Pero hoy muchos recuerdan la gran capacidad de gestión del militar. Durante su gobierno se construyeron, por ejemplo, carreteras que para ese entonces eran únicas en la región, como la autopista entre las montañas que conecta a Caracas con la costa del Caribe. También se construyeron estas torres, en su momento las más altas de América Latina, o este edificio, una joya arquitectónica mundial, o incluso este peculiar hotel en la punta de la montaña del Ávila. Los gobiernos democráticos heredaron esa infraestructura y lograron prolongar una inédita estabilidad política y económica y de buenas relaciones entre el poder civil y militar, que siempre había estado en disputa. En estos años, Venezuela estuvo más cerca que nunca de resolver su problema más profundo, depender de los precios internacionales del petróleo. Fue ahí cuando construyeron esta siderúrgica y esta hidroeléctrica, 2 obras de primera categoría mundial. El embargo de países petroleros de la OPEP y la guerra de Yom Kippur en Medio Oriente dispararon los precios del crudo en el mismo momento en que el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria de los hidrocarburos. Pérez, también conocido como CAP, fue el remate de 3 gobiernos exitosos y logró combinar las buenas relaciones con las industrias de Estados Unidos con el aumento de subsidios a la cesta básica, la masificación de la educación y la creación del famoso Plan Mariscal Ayacucho, con el cual buscaban crear los llamados cerebros del futuro japonés. Ahí fue cuando construyeron estos edificios, en su momento los más altos de América Latina, o este teatro, hoy segundo centro cultural más grande de la región, y se fundaron editoriales, centros artísticos y museos de primer orden. Pero en el fondo Venezuela nunca supo resolver sus grandes problemas. Un buen ejemplo es la educación, que intentó ser masificada y contó con 2 de las mejores universidades de la región, pero nunca dejó de ser excluyente. Apenas la economía entró en crisis en el 83, la pobreza se disparó y se evidenciaron los grandes problemas de siempre, en especial la corrupción.
Los petrodólares, la estabilidad política y el lujo quedaron en el recuerdo y con eso aumentó el descontento. La situación se hizo cada vez peor hasta que en 1998 la mayoría de los venezolanos, hastiados de los partidos tradicionales, eligieron a un militar que prometía cambio, el teniente coronel Hugo Chávez. Durante su gobierno pasó algo similar. El país creció mientras hubo bonanza petrolera, que en este caso fue la mayor de la historia, pero la fiesta solo duró hasta que cayeron los precios del crudo. Y ni una nueva lluvia de dólares ni el político más popular de la historia lograron que esta vez la cosa fuera diferente. Obviamente Venezuela no era perfecta antes de Chávez, ni la crisis empezó con Chávez. Es mucho más complejo que eso y más complejo que este video. Así que les propongo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que lo comentemos acá abajo, porque además no es el primer video que hacemos intentando explicar la crisis venezolana y probablemente no sea el último. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.